Muy buenas amigos, continúo con mis viernes de denuncia. Como hace 2 programas atrás les dije, hoy dedicaré este otro a Carlos Lazo, el profe cómplice de Díaz-Canel y de la dictadura cubana. Hoy hablaré de lo que él llama bloqueo, otros embargos. Señor Lazo, póngale el nombre que usted quiera, pero veamos quién incidió y quién es el máximo culpable de la situación por la que atraviesa este país. En 3 ocasiones, el gobierno de Estados Unidos ha intentado resolver el diferendo con Cuba. Vamos a hablar un poco más en 4 ocasiones. La primera vez fue cuando vino acá a conversar con Fidel Castro para ver cómo le iban a pagar, cómo le iban a resolver la deuda que había contraído el gobierno cubano al nacionalizar todas las empresas de los Estados Unidos. Y la forma en que Fidel quería hacerlo demostraba que no le interesaba en lo más mínimo pagarle, simplemente quería que Estados Unidos no lo aceptara. En aquellos momentos Cuba le vendía a Estados Unidos, o Estados Unidos le compraba a Cuba 3 millones de toneladas de azúcar. ¿Cómo pretendía pagarle Fidel? Que Estados Unidos le comprara más de 3 millones y con esa compra extra, con un 25% anual de lo que representaría eso extra, le iba pagando a los Estados Unidos. Lógicamente Estados Unidos no aceptó y bueno, Fidel acudió a la nacionalización forzosa. Esa era su idea desde el inicio. Quien lo conozca sabe cómo funciona esto. Las otras ocasiones en que Estados Unidos ha tratado de resolver este diferendo fue en 1974. Incluso Carlos Lechuga, que trabajaba en relaciones exteriores del gobierno cubano, estableció con funcionarios de Estados Unidos un diálogo en función de ver cómo se resolvía la situación. Y bueno, a Fidel se le ocurrió entrar en la guerra de Angola y eso frustró las conversaciones. Posteriormente, en el 94, Clinton también estaba con ideas de resolver este problema y bueno, Cuba derriba por órdenes de Fidel las avionetas de Hermanos al Rescate. Muchos años después, ya en el 2016, Obama empezó a hacer y a eliminar y a destrabar un grupo de situaciones que perjudicaban al gobierno cubano y había avanzado mucho. Ha sido el presidente que más trató de resolver este problema. ¿Y qué pasaba? Día a día, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, el señor Parrilla, canciller del gobierno cubano, arremetía contra Obama diciéndole tiene que hacer más cosas, lo que está haciendo es poco, pensando que Obama como presidente podía hacer lo que Fidel Castro hacía en Cuba, lo que le diera la gana, y Obama no podía hacer eso. O sea, lo estaba atacando, Obama nunca respondió porque tal vez parecía que querían que Obama dijera, bueno, voy a echar atrás todo lo que se hizo. Pero vamos a hablar de algo, señor Lazo. Esta guerrita o esta guerra que Fidel emprendió contra los Estados Unidos no tiene sus orígenes en 1959. En 1958, Fidel Castro le envía una pequeña nota a Celia donde al final le dice, después de ganar esta, voy a emprender mi verdadera guerra, mi guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica. Da risa, ¿no? Una guerra económica contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, veamos cómo comienza a desarrollarse esta guerrita de Fidel contra los EU. En marzo de 1959, apenas a un mes de ser nombrado primer ministro, Fidel comienza las intervenciones contra las propiedades de Estados Unidos en Norteamérica y lo hace por la compañía cubana de teléfonos, propiedad de ese país. Ya Fidel había tenido un contacto previo con
Nikita en Estados Unidos. Y había cierto acercamiento y ciertas ideas que Fidel había dicho, dentro de ellas: si la URSS nos compra el azúcar, se la vendemos. El Che sale de gira a buscar nuevos mercados, no sé por qué, si ahora estamos luchando por tener el mercado contra el cual luchábamos en aquellos momentos, eliminar el mercado con los Estados Unidos. Y en 1960, voy a buscar la fecha exacta, el 4 de febrero de 1960 visita a Cuba Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la URSS, y establece el primer convenio comercial con Cuba. A partir de ese momento se incrementan las nacionalizaciones del gobierno cubano para con las propiedades de Estados Unidos en Cuba. Y Estados Unidos viene a dar su primera respuesta en junio de 1960, cuando elimina la compra de azúcar, la cuota azucarera, se la elimina. Ya Cuba tenía su mercado creado, eso es lo que estaba buscando Fidel. Y en julio de 1960 Fidel da el paletazo no solo a las propiedades todas de Norteamérica en Cuba, sino algunas de propiedades de cubanos. O sea, en ese 19 de julio de 1960 ya arrasa con las propiedades norteamericanas, y es entonces que en octubre, 2 meses después, julio, agosto, septiembre, 3 meses después, Estados Unidos comienza el embargo de las mercancías que venían desde Estados Unidos hacia Cuba. Y embargo, así lo dice el libro 25 años de revolución, editado en Cuba. Y así empieza ese embargo que ahora llaman bloqueo. Usted lo llame como lo llame, Lazo, es su derecho. Póngale el nombre que más le convenga, que de todas maneras usted es cómplice de esta dictadura y se está aprovechando de los ingenuos que allá en Estados Unidos, sobre todo sus estudiantes, creen en usted. Como ustedes pueden ver por el desarrollo de todo esto, ya Fidel venía pensando desde mucho antes cuál sería su actuar contra los Estados Unidos. O sea, ya Fidel había trazado su plan y lo había puesto en marcha a partir de su acercamiento con la URSS. Apostó por la URSS y ahora llora por el comercio con Estados Unidos. Hasta acá vamos a ir viendo las cosas como fueron y quién fue quien provocó esto. Pero, profesor Lazo, veamos algunas cosas. Veamos cómo queda Cuba en 1989, 30 años después del triunfo, y recibiendo el beneficioso y muy conveniente comercio con el campo socialista, específicamente con la URSS. Oigamos lo que nos dice el profesor universitario Juan Triana, el profesor de economía, cómo estaba Cuba en 1989. Nos dice el profesor Juan Triana que en 1989 Cuba dependía más del comercio con la Unión Soviética que lo que dependía de Estados Unidos en 1959, que dependía más de la venta del azúcar en 1989 que lo que dependía en 1959, y eso que él prometió desarrollar el país. Cuba termina en 1989 como un país subdesarrollado al estilo de los 80, o sea, un subdesarrollo atrasado de 30 años. Ya desde mediados de la década del 80, Cuba estaba en retroceso económico, con una deuda externa de más de 50.000 millones de dólares. Solamente a Rusia, estamos hablando de Rusia, le debía 33.000 millones de dólares. ¿Se imaginan tamaña deuda con el país que lo estaba ayudando?
¿Cómo lo ayudaba la URSS? La URSS hacía convenios comerciales con Cuba con créditos a 25 años. O sea, tenía Cuba 25 años para pagar esa deuda, con un bajo interés del 2%. Eso no lo hace nadie en el mundo. Estoy hablando palabras del profesor Triana, que vive en Cuba y simpatiza con la dictadura. Cuba, o sea, la URSS le daba 5 años de gracia a ese préstamo. O sea, Cuba durante 5 años no tenía que pagarle un centavo a los rusos, que era fundamentalmente el centro económico de la URSS, y a pagar con lo que fuera. Cuba produjera lo que produjera, ahí los enviaba hacia la Unión Soviética, y la Unión Soviética lo aceptaba, si eran pirulí, chancleta, mangos verdes, guayabas maduras, lo que fuera, con eso lo pagaba. Sin embargo, ya a mediados de finales del 89, de los años 80, Cuba, de los 5 millones de toneladas que tenía de venta de azúcar que tenía conveniada con la URSS, solamente podía enviarle 3.5 desde aquí, que era lo que se producía. El resto tenía que comprársela a Brasil. O sea, estaba todavía recibiendo esa tubería, como a mí me gusta llamarlo, de ayuda económica y financiera de los propios rusos. Y sin embargo ya estaba en un declive la economía cubana. Estaba oyendo, señor Lazo, cómo se desarrollaron las cosas, cómo sucedieron los hechos, qué fue lo que se hizo aquí con la multimillonaria ayuda de la URSS. Y vamos a hablar, antes de continuar con esta parte, 2 declaraciones que hizo Fidel Castro en diversos años sobre el bloqueo, porque a él le llamaba bloqueo. Vamos a ir al último que dijo. El senador Jim McGovern había visitado Cuba en varias ocasiones, y en 1994 visita nuevamente a Cuba, y Jim McGovern en una conversación con Fidel le dice: Fidel, si ahora le quitamos el embargo, ¿eso no perjudicaría a Cuba? Y Fidel le dijo: sí, la perjudicaría y mucho. Ahora vayamos unos cuantos años atrás, a 1977, ya el embargo existía, hacía 16, 17 años. Y la periodista Bárbara Walker, que visita Cuba, entrevista a Fidel, y a una pregunta sobre el bloqueo, Fidel le dice tácitamente, y vaya cinismo: si el bloqueo no existiera, tendríamos que inventarlo. ¿Está oyendo usted, Lazo? O sea, el bloqueo le ha convenido siempre al gobierno cubano para tapar, para cubrir su incapacidad, su desacierto, sus caprichos, sus planes frustrados. Como les dije, Cuba, al cierre de su negocio con la URSS en el 89, cuando la URSS desaparece y viene Rusia como tal, le debía al mundo más de 50.000 millones. Cuba tenía que dedicar de cada dólar que le entrara 68 centavos a pagar esa deuda externa. ¿Se imaginan que usted, por malos manejos del dinero que cobra, tenga que pagar el 68% a deudas que ha contraído para hacer negocios mal manejados? ¿De quién es la culpa? ¿Del bloqueo? ¿Del embargo? No, la culpa es de usted, que ha manipulado y ha manejado mal los negocios y no ha sabido ser productivo y ser eficiente, y lo ha malgastado porque nunca estuvieron preparados para ello. Y bueno, aquí cabe hacerse una pregunta, y vamos a dirigírsela al señor Lazo. ¿Por qué, si el embargo, que Cuba de inicio llamó embargo y después llamó bloqueo, y usted llama bloqueo, empezó en 1960, no es hasta 1992 que Cuba lleva el tema a la ONU? Tiene que ver, y mucho, porque antes mejor negocio y mejor comercio que el que tenía con el campo socialista, y en especial con la URSS y en especial con Rusia, le era muy productivo. Por eso nunca lo llevó. Saque usted sus cuentas, Lazo,
dígale esto a sus estudiantes antes de venir a Cuba para que ellos comprendan quién es el culpable de la desastrosa situación económica que existe en este país. Un saludo a todos, hasta la próxima.